¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a escuchar el Evangelio para este sábado 6 de abril, tomado de San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Bien, pues llama la atención la perplejidad que genera Jesús entre sus oyentes, porque, digamos, se preguntan su origen, su identidad, al ver las obras que hace y escuchar sus palabras. Y sin embargo, pues no logran cuadrar los testimonios, porque pues efectivamente Jesús nace en Belén, pero su vida la pasa en Nazaret. Entonces la gente piensa que es de origen galileo, Nazaret está en Galilea, y según las profecías no hay nada dicho sobre que el Mesías venga de Galilea. En fin, el punto que yo quisiera que consideráramos en nuestro corazón es esta frase. Cuando se dirigen a los fariseos, los guardias, y preguntan por la identidad de Jesús, afirman: «Nadie jamás ha hablado como este hombre». Y ahí está realmente el punto, ¿no? Nadie ha hablado como Jesús, nadie ha dicho palabras como las suyas, ¿no? Y esto es muy importante porque las palabras de Jesús son específicas. A veces se oye en el ambiente decir: «No, pues lo importante es que alguien crea en Dios», o más o menos todas las religiones van por el mismo lado, el budismo, el cristianismo, el islam, y lo que importa es que generan una relación con Dios, procuran darle paz a la gente en el corazón, y como si eso fuese pues más o menos suficiente, ¿no? Una superficialidad tremenda a la hora de considerar la religión, la fe, y como no se considera, no se calibra, no se valora la especificidad, lo concreto que dice Jesús. ¿Por qué los guardias están tan impresionados? ¿Por qué nadie ha hablado como ese hombre? Y yo diría que son dos cosas. Nadie ha hablado como él por la forma de hablar, y tampoco nadie ha hablado por el contenido de lo que Jesús habla. Por la forma de hablar, porque en efecto Jesús, dice en la misma Biblia, hablaba con autoridad. Hablar con autoridad significa que aquello que transmitía lo tenía en el corazón. Aquello que decía lo vivía, aquello que decía era la verdad de su vida, no era un discurso elaborado que él mismo no cumpliera como los fariseos. El mismo Jesús decía, cuando oigan a los fariseos y a los escribas: hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten, no repitan lo que ellos hacen, porque su vida no es coherente, ellos no hacen lo que dicen. Y en ese sentido la fuerza de la palabra de Jesús es su autoridad en gran parte. El hecho de que cuando Él dice amemos a los enemigos, los ama. Cuando Él dice que hay que perdonar, Él perdona. Lo que plantea lo pone por obra. Y esa es la primera fuerza de Jesús. Y luego el contenido. El contenido es algo del todo novedoso: amar a los enemigos. Que Dios te ama, que Dios te quiere como eres, que Dios no te pide nada para amarte, que no tienes que andar observando la ley para saber que Dios te ama, que no tienes que darle la talla a fulano o a sutano. Eso que es tan simple que en el sufrimiento, bienaventurados los pobres, en la pobreza, en la enfermedad, podemos encontrar a Dios y ser felices, es la máxima posible expresión de libertad. Porque el amor de Dios no depende de circunstancias o de lo que esté a nuestro alrededor, sino de algo que está dentro del corazón. Por eso nadie ha hablado como ese hombre. Y por eso es tan importante escuchar lo concreto que Él nos enseña y procurar, por supuesto, ser coherentes, tener autoridad y meditar ese contenido para que también sea nuestro. Un estupendo día para todos. Dios los bendiga.